Queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, en el que se nos invita a hacer una conversión de corazón al Señor, es necesario, por tanto, reflexionar en torno a la necesidad de la confesión. Para los que han caído en pecado mortal después del bautismo, el sacramento de la penitencia es tan necesario como lo es el bautismo para los no regenerados. ¿No bastaría, según pregunta de algunos, una oración al Señor que le manifestara nuestro arrepentimiento? Habría que responder que no es suficiente, porque el Señor entregó a los apóstoles y a sus sucesores el poder y la responsabilidad de discernir sobre la sinceridad del arrepentimiento. Sin duda que esa disposición interna de dolor que se manifiesta en la oración es la más importante, pero es a la Iglesia, comunidad visible, a quien Cristo entregó la potestad de perdonar los pecados en la persona de sus pastores. Por eso nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 22 al 23, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Es una verdad de fe definida que para lograr la salvación tienen necesidad de este sacramento todos los que hubieren caído en pecado mortal después de recibir el bautismo. Resulta, pues, condición imprescindible para salvarse, hecha la única excepción, quien muere luego de un acto de contrición perfecta sin haber podido recibir el sacramento. Precisamente para facilitar a los fieles el precepto divino de confesar los pecados en orden a obtener el perdón, la Iglesia establece la ley que obliga a confesarse al menos una vez al año a partir de la edad en que se comienza a tener uso de razón. Este mandamiento de la Iglesia se refiere solo a los pecados mortales. Los bautizados que han cometido algún pecado mortal, como hemos dicho ya, necesitan confesarse para obtener el perdón divino, ya que el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave a la ley de Dios. Por tanto, aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Si no es posible acercarse al sacramento, puede alcanzarse el perdón de los pecados con un acto de contrición perfecta que incluye el deseo de confesarse cuanto antes. Sin el deseo de confesarse, sería imposible que el pecador tuviera contrición perfecta, porque este es el camino expresamente querido por Jesucristo para conceder el perdón. Esta confesión debe abarcar todos y cada uno de los pecados mortales no confesados que se recuerden después de haber hecho un diligente examen de conciencia, y es necesaria hacerla antes de recibir la comunión, por lo que es necesario recordar que la Iglesia, guiada por la fe en este augusto sacramento, enseña que ningún cristiano consciente de pecado grave debe celebrar o comulgar el cuerpo y la sangre del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Los pecados veniales se pueden perdonar de muchas maneras, entre ellas la confesión general al inicio de la misa. Estos no producen la muerte del alma, sino enfermedad y debilitamiento. No separan al hombre de Dios completamente, no excluyen de su gracia y amistad. El pecado venial deja subsistir la caridad, aunque la ofende y la hiere. Son tan grandes los efectos saludables de la confesión que la Iglesia exhorta vivamente a todos a acudir a ella con frecuencia. La práctica de acudir al sacramento de la reconciliación
no puede reducirse, por tanto, a los pecados graves. Recordemos, queridos hermanos, que la confesión renueva periódicamente, llamada de devoción, siempre ha acompañado en la Iglesia el camino de la santidad. Por eso, aprovechemos este tiempo de Cuaresma y reconciliémonos con el Señor.